En la celebérrima novela de Mario Vargas Llosa, y esto es casi un lugar común porque ha sido tantas veces citada, en las primeras páginas se dice, ¿en qué momento se jodió Perú? Y nosotros podríamos utilizar esta figura retórica y preguntarnos en qué momento se jodió el fútbol chileno. Porque al final el problema no es un partido, no es una eliminatoria, no es quedar fuera de un mundial, no es quedar fuera de los mundiales juveniles, no es no ser competitivos a nivel de clubes, no es que prácticamente no se juegue, no es que no haya recintos para jugar, no es que el campeonato chileno esté cada vez más devaluado, no es que la gente ya no vaya al estadio y cuando va un grupo de imbéciles haga todo lo posible por espantarla. Al final es un todo. ¿En qué momento se jodió el fútbol chileno? Es como cuando la gente busca cuál es el capítulo de Los Simpsons donde Los Simpsons empezaron a hacer una serie fome. Lo mismo, ¿cuál es el día en que el fútbol chileno se jodió? Y uno habría que buscarlo, hacer tal vez una proyección matemática. ¿En qué día el fútbol chileno se jodió? ¿Se habrá jodido cuando Jadwe se escapa y las consecuencias que eso trae? ¿Se habrá jodido cuando Chile queda eliminado al Mundial de Rusia? ¿Se habrá jodido cuando la selección se niega a ir a jugar contra Perú porque le tenía miedo a las reacciones de las redes sociales? Más no hubo solidaridad ahí. Yo no comulgo con ruedas de carreta. Ya no compro buzones y me dicen que es un refrigerador. No, el buzón se ve. ¿En qué momento se jodió el fútbol chileno? Porque el tema de fondo, al final, en perspectiva, mirando esta eliminatoria, no es que Uruguay nos haya pasado por encima y nos hizo precio. Que mañana, en la realidad, en el contexto, siendo realista, el empate no es malo. Por ahí se gana, porque a veces los partidos se ganan. Pero si se da un partido normal donde Colombia tiene un rendimiento normal y Chile tiene un rendimiento normal, este Chile y esta Colombia, Colombia es favorito y tendría que ganar. Estrechamente, o a lo mejor sacamos el empate. Pero el empate termina siendo bueno cuando hace muchos años el empate era horrible contra Colombia, aunque se haya perdido y se haya empatado, pero era malo el empate. ¿En qué momento se jodió el fútbol chileno? Que no hay un solo jugador de proyección a quien pasarle la camiseta y que no le quede grande, o que haya que entender, o que haya que contextualizar, o que haya que moderar, o que haya que entender, o tratar de no ser tan duro, o de colar las palabras, o proyectar, pero al final el partido específico no sirve. Está bien que de repente jugadores se pierdan en el camino, el entorno cada vez peor a nivel chileno, la educación hecha pelota, sobre todo a la pública, el avance del narcotráfico, la narcocultura, el narcofascismo que permea todas las capas de la sociedad y a lo cual parece que muchos futbolistas son muy adictos, se entregan mansamente a ella. Pero no puede ser que todos los jugadores fallen. No puede ser que todos los jugadores de proyección se queden en el camino. Porque no es que Thompson se haya ido a jugar con los amigos. No es que Damián Pizarro se haya ido a jugar con los amigos. Pero resulta que Tapia no explota. Resulta que Osorio hay que esperarlo. Resulta que Asadi está en la selección porque no hay otro. Resulta que Montes no da, Valencia desaparece. ¿Alguien se acuerda de Luis Rojas? Y nadie da el ancho, y no hay nadie, porque alguien dijo, cuando Bielsa llegó tenía el mismo problema. No, cuando Bielsa llegó en Chile había un problema de conducción, pero había material. Lo que necesitaba ese material era conducción y lo obtuvo. Cuando Chile sale último en la eliminatoria del 2002, el 2001, que parecía la catástrofe máxima, y lo fue en cuanto a resultados, pero cuánto material tenía jugadores yendo a Italia, no volviendo de Italia, yendo a Italia, tenía jugadores, y jugadores que iban apareciendo
Y jugadores que fueron mal aprovechados, o tal vez tuviste la mala suerte que se te lesionó Sala, y en fin, y un problema en hacer la transición, pero venías de ser medalla de bronce olímpica con una sub-23. O sea, tenías algo ahí de dónde sacar. Llevamos 10 años sin clasificar a un Mundial sub-20. 10 años. Y los últimos que clasificaron, que parecía que iban a hacer recambio, de repente se asoman en estas selecciones, se asoman. Hoy, y siendo objetivo, en el parámetro que tiene la convocatoria de la selección chilena, viendo que entró Osorio en Montevideo, que Volados estaba en la banca, podría estar Ángelo Enrique en este equipo, podría estarlo, ¿por qué no? Podría estar Niklas Castro, ¿por qué no? ¿Cómo se llama el iraquí chileno sueco? Se me olvidó. Bueno. Daniel Al-Saed. Daniel Al-Saed podría estar. Y podría estar cualquiera. ¿Por qué no hay? ¿Y por qué no hay? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se jodió todo? No tengo la respuesta. Me encantaría ponerle una fecha, pero no la encuentro. Tengo varias candidatas. Tengo dos. Dale. Antes de la pausa, tengo dos para aportar porque me gustaron esos puntos. Uno, cuando un amigo en común que tenemos dice que llegan extraterrestres al fútbol y Sí. decidieron que no era lo más importante el fútbol joven. Ahí hay un punto. No, lo del fútbol joven, si supiera la gente lo que hay Sí. ahí, es que ¿para quemarlo? Ahora, comillas, el proyecto Cajicao que dejó. No, lo que ha llegado fue... Porque en Complejo Riera se votan los procesos cada 2 años. No, lo que ha llegado fue que agarró Pablo Milad un maletín con dólares, le echó benzina y lo prendió y lo quemó. Eso fue. Y Carleso, $1 millón salió a quitarle 3 puntos a Ecuador. Listo. Listo. Pero estás hablando de dinero, no de trabajo, Exacto. no de lo que dejaron.